Ay, fine. En el video anterior la cagué, pero realmente no lo voy a cambiar, así se va a quedar. No puse una luz, ahora sí ya tenemos luz. Hoy, gracias a ofertas, me compré unas bocinas y mientras las destapo, vamos a hablar un poquito sobre más música, porque he estado viendo cosas que me llaman mucho la atención. Así es que vamos a poner el Temporary Adorts, si lo ven. Ay, embarré mis mocos ahí, no sé qué es eso. Va, 3, 2, 1 y empezamos. Ok, bueno, hay muchas bandas que tienen ciertos mitos que yo no termino de comprender algunos. En el caso de los Beatles, no soy fan de ellos, ¿no? O sea, no me llaman mucho a mí la atención, pero sí me gustan canciones y mi papá sí es muy fan de ellos, sí les gustan mucho. Entonces, por ende, pues ubico algunas cosas, y entre ellas pues son todos estos especie de mitos que han surgido en torno a la banda desde que uno de ellos fue suplantado porque falleció, hasta el hecho de que se volvieran o no una banda problemática por el hecho de que uno se enamoró de Yoko Ono, desde el hecho de que justamente se supone Yoko Ono fue quien hizo que la banda se separara. Yo ahí no me voy a meter en polémicas, realmente siento que también radica mucho el que ya se llevaban mal. O sea, ya de por sí tenían problemas el Paul McCartney y el Lennon, pero igual entiendo que pues obvio se tenga que achacar a alguien de cierta forma problemas por el hecho de eso, de que vino a romper lo que ya, o sea, a romper más lo que ya estaba roto. Siendo ese el caso, te voy a platicar justo de cosas un poquito más curiosas que me ha tocado escuchar, leer y ver, de bandas que ahora sí son de mis favoritas. Me van a preguntar qué modelo es este. Yo creo que lo voy a poner en las en el título, pero aquí te digo, son unas Edifier R90 990 BT. Son de las baratitas, nada más que yo buscaba que tuvieran Bluetooth porque a veces conecto mi teléfono y pues de cierta forma por lo mismo de que estábamos en Buen Fin, las agarré. Bueno, independientemente de eso, seguimos con el chisme. Resulta ser que uno de los que más me llama la atención, y de hecho hasta se lo platiqué en su momento a mi papá, y se quedó como de qué onda con eso, fue el chisme de Mars Volta. No sé si te ubicas tú esa banda, si no la ubicas te la recomiendo muchísimo, pero si te gusta el rock experimental tipo sesentero, eh, esos güeyes son ascendencia latina. Este, el chiste es que se supone en una gira hace unos ayeres que tenían con Red Hot Chili Peppers, que es otra banda favorita mía que también tiene temas, pero esos no son darks, esos son más polémicos, raros. Y más el pinche vocalista, Anthony, me cae muy bien, tiene mucho flow, tiene mucho estilo, pero como persona, vemos. Pero bueno, independientemente de eso, resulta ser que en esa gira que tuvieron Mars Volta y Red Hot Chili Peppers, eh, se reunían después o antes de cada concierto para jugar con una especie de Ouija que se había encontrado en un mercado de pulgas, creo que en Egipto, no me acuerdo dónde, uno de los integrantes de Mars Volta. Le preguntaban cosas y resulta ser que, según a palabras de ellos, sí les contestaba esta Ouija y les daba un nombre específico. Obviamente también les daba más nombres, no nada más uno en específico, pero lo curioso ya era el hecho de que les diera nombres, y que contestara, ¿no? Obviamente, si tú eres un poco escéptico de eso, como es mi caso, pues a lo mejor y es entendible que
que no te llame la atención o que no creas en ello, está bien, está bien, o sea, pues al final estos güeyes jugaban mientras fumaban mota y se metían cosas, así es que también mucha veracidad que le puedas dar a estas personas tampoco, pero es interesante lo que pasó después. Resulta ser que justo con todas estas pláticas que llegaron a tener con con ese ente o con esos entes que les aparecían en o bueno, que les contestaban en en la Ouija, generaron un disco que justamente tiene el nombre de, de este ente. Lo curioso es que para que saliera ese disco tuvo que haber un buen de cosas, o sea, tuvo muchísimos problemas para salir ese disco. Desde que se incendió, literalmente se incendió el lugar, perdón, estoy moviendo la cámara para acomodar que se vea bien esto. Se incendió el lugar donde se guardó el respaldo del disco, y si no es porque uno de los que pues sí lo grabaron tenía una copia de seguridad en su casa, ese disco no hubiera salido. Um, Hasta el hecho de que hay gente que antes de que saliera como tal cual todo este chisme a la luz, comentaba y confirmaba el hecho de que escuchar el disco les generaba una sensación rara. Yo la verdad es que pocas veces he sentido una sensación rara escuchando un disco que de cierta forma se supone esté maldito o tenga algún tema de esos. Sí me ha pasado con algunos, a lo mejor ahí te andaré poniendo el nombre porque no recuerdo ahorita los nombres de los discos específicos con los que me ha pasado. Me los han pasado de hecho en stream, me pasaron dos. Eh, pero me parece muy curioso que pasara por tantos problemas aparte ese mismo disco, porque se supone, primero la entidad esta les pedía cosas como de que tráeme agua, ¿no? Es un decir, no sé exactamente qué les pedía, solo sé que les pedía cosas así como normalitas de que necesito que me traigas agua y te cuento algo, ¿no? O te ayudo con la letra de tu canción. Pero poco a poco, según explican ellos, empezó a pedirles cosas más exageradas, como sangre o pues sí, cosas que a lo mejor ya son cuestionables que le dieras por más que quisieras que te ayudara con el disco. Entonces, pues fue cuando les empezó a dar miedo y al final terminaron destruyendo la Ouija. Pero pues curioso está el hecho de que se supone una de las cosas que hicieron estos güeyes, que me parece cuestionable si es verdad esto, porque qué pedo, fue que se supone ellos, en su afán de terminar con la maldición que los corrompía, generaron este disco, como así que como impregnándola, impregnando el disco de este ente para que ellos según decían, entre todos, o sea, todos los oyentes y toda la gente, mitigaran un poco esta especie de maldición y no les cayera a ellos tan directamente, porque se supone llegaron a tener hasta accidentes ellos por, por este chisme que pues eran cuestionables los accidentes, ¿no? O sea, era de que se lastimaban, en plan se rompían una pata, ¿no? Y si dices, ¿qué pedo? O sea, que de cuándo acá me rompo la pata tan fácil. ¿Me explico? Entonces, según les digo, y cuestionable para mí si es cierto eso, ellos sacaron el disco para que al oírlo todos estuviéramos justamente como malditos, y al estar todos malditos, pues como que el fantasma en cuestión, el ente, el monstruo en cuestión, no iba a poder como maldecirnos a todos a la vez, y por ende pues terminaría como rompiéndose la maldición o siendo muy pequeña, ¿no? Para ellos. Por eso les digo, o sea, a mí se me hace cuestionable, y más por el hecho de que si es real eso, pues pinche gente culera, ¿no? O sea, tú los escuchas por buena onda y terminan literalmente maldiciéndote con un disco que ni siquiera sabías que era para eso. Eso es uno. O sea, te estoy contando a grandes rasgos. Si lo quieres buscar, hay videos completos de 40 minutos explicándote qué fue lo que pasó con fechas y todo, y con testimonios de la banda que llegaron a comentarlo en entrevistas.
El otro cuento que se supone platican también tiene que ver con otra banda que me gusta mucho, que se llama Led Zeppelin. Esa ni siquiera te tengo que presentar, yo creo que si no la ubicas al menos ubicas las canciones que salieron en Thor, Love and Thunder. Y pues eso es Led Zeppelin, o sea, la rola del... Esa es de Led Zeppelin. También si viste Twerk, Blancanieves la canta. El punto es que se supone, dice la leyenda, bueno no dice, realmente pasó. El guitarrista le gustaba muchísimo toda la idea de lo que predicaba Aleister Crowley, que no es el único, o sea, varios personajes como John Lennon también tenían una fijación por el señor Crowley. No por, o sea, pues sí predicaba algo satánico, pero no por eso, sino por la idea como tal de su secta, ya que se supone te daba libre albedrío de que encontraras algo para lo que fueras bueno y que eso te iba a hacer feliz, ¿me explico? Y en los 60 era pues lo que buscaban la mayoría de jóvenes, ser felices y poder hacer lo que quisieran sin tener que ser como su papá el que trabaja de algo que no le gusta, de manera triste y vacía, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ya es un poco más entendible, ¿no? Porque les llamaba la atención ese satanismo que predicaba el Aleister Crowley. Ahora, aquí el tema radica más en el hecho de que dicen las malas lenguas que justamente el guitarrista ven que tienen cada uno su signo. Cada uno de los integrantes de Led Zeppelin tiene su propio signo que lo identifica, ¿no? Como parte del grupo. Eso dice, y se supone si es verdad, que no los obligó, ¿no? Pero la idea la dio justamente el guitarrista. Y su símbolo de él específicamente, Soso, que a ver si lo puedo poner aquí. No voy a editar mucho estos videos, y ni me estás viendo la cara, ¿no? Para ver si lo puedo poner aquí. Resulta ser que ese en específico, según videos y gente que he visto, entre ellos Mr. X, saludos al Mr. X, ese güey es más ñoño que yo para muchas cosas. Soso se refiere a Saturno, y a Saturno en muchas pues simbologías se le define como a Satanás. Entonces, pues justamente, o sea, ya todo empieza a conectar, ¿no? También el guitarrista, no te voy a decir nombres porque ni me acuerdo bien de sus nombres y no la quiero cagar, pero el guitarrista se supone también compró una de las casas de Aleister Crowley, que era medio cuestionable también porque ahí murió gente y se quemó la casa y no vivía él ahí como tal. Entonces, todo eso, más el hecho de que también ese vato, y eso yo creo que era más premeditado por él, eh, pues avivaba el que uno creyera que pues si realmente había algo raro ahí, o sea que no era nada más el hecho de que le llamaba la atención esta idea de ser libre y dedicarte a lo que realmente te gusta, sino que de cierta forma sí buscaba una especie de, pues sí, de rituales, y decían que justo los rituales que él generaba era justo en en los conciertos. Decía que en los conciertos se supone él era como las orgías que hacía Crowley, que era como un cúmulo de energía que salía y podías generar pues este tipo de sensaciones o terminar de cerrar estos rituales. Y pues lo avivaba el hecho de cómo salían los discos, que hay algunos que no tenían portada, o sea, en la portada no decía su nombre de la banda, y como antes no era tan fácil saber que un disco era de alguien si no lo decía el disco, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de cuestiones generan pues una especie de misticismo en la banda, que aunque al final puede que sean cierto o no, termina siendo curioso más que otra cosa, porque pues la gente es rara. Y no porque seas fan de alguien, no deja de ser extraño, ¿no? Entonces,
pues esas son como pequeñas anécdotas que recuerdo, que tengo frescas en la cabeza. Vengo de entrenar, entonces estuve ahí meditándolas mientras escuchaba la música, pero en general, así, o sea, sí me parece, pues cuestionable a veces lo que llegan a hacer las bandas, porque aunque creas o no en este tipo de situaciones mágicas, religiosas, realmente pues sí atentas de una u otra forma, si no con tu vida, con la de ajenos. Y si llegan a pasar cosas como pues estos accidentes, pues sí ya empiezas a sentir de culpable y hay gente que no razona aún así y sigue haciéndolo. Entonces está complejo, pero era algo que quería practicar aquí contigo en lo que acomodaba mis bocinas. Y pues listo, acabamos por hoy. Espero te hayan gustado esas historias. Eh, Sígueme en Instagram, aquí, dale like, comenta aquí abajo alguna otra banda. Podemos también hablar de Avril Lavigne. Ella también tiene algunos chismecillos ahí también curiosones, como el de Paul McCartney. Este, dale like, eh, pon la campanita si quieres que te avise cuando vuelva a ponerme a platicar mientras hago cosas. Y pues ve a chismear en mi Instagram porque yo creo que es ahí donde voy a enseñar cómo suenan estas bocinas y qué tal quedan. Esto no es una review ni nada de eso, simplemente pues voy a acomodarlas y ponerlas y de paso te platico cosas curiosas que me pasan en la cabeza. Así es que pues nada, te mando besos y nos vemos en otro video. Prometo ya poner luz más seguido porque no se ve nada en este cuarto.